Bien, es importante en estos momentos conocer qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que se ha modificado, qué es lo que se ha aprobado, porque estamos hablando además de la modificación de 5 artículos de la Constitución Política del Perú. Así que por eso nos acompaña en estos momentos la doctora Beatriz Ramírez, quien es abogada constitucionalista. Bienvenida a RPP Noticias. Buenas tardes, Tatiana, bienvenida. Gracias por la bienvenida a tu programa. Bueno, se ha retirado la inmunidad para altos funcionarios y por el contrario se han ampliado las prerrogativas de la inmunidad parlamentaria a los congresistas. Desde su punto de vista, desde su análisis, ¿esta norma refuerza la inmunidad de los parlamentarios? Ok, sí, la respuesta a tu pregunta es un categórico sí. Y yo creo que la ciudadanía lo que tendría que saber es que independientemente de las posturas que uno pueda tener, si está a favor o en contra de la inmunidad parlamentaria, lo que no se debería admitir en un Estado que se precie de ser democrático es que las reformas a la Constitución se debatan de forma expresa. Lo que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo es un debate sobre la inmunidad parlamentaria, es decir, sobre si un congresista debe ser procesado durante su función congresal y si debe ser detenido. ¿Qué casos hemos tenido? El caso de no ser procesado es el caso típico del excongresista Moisés Mamani. Comete un delito y para poderlo procesar tenías que pedir un permiso. Lo propio con los que no podían ser arrestados a pesar de que venían de procesos previos. Piensen en el ex general Donaire o piensen en el ex congresista Benicio Ríos. Ellos dos venían con procesos previos y sin embargo, una vez que se emitió una sentencia condenatoria, tú no los podías arrestar. Esas son las llamadas inmunidades de proceso y las llamadas inmunidades de arresto, que eran las que los congresistas han tenido. Uno puede dar razones a favor y en contra de que existan una de las dos, ninguna, etcétera. Lo que el país debe saber es que independientemente de la posición que tú tomes, este tipo de reformas se discuten seriamente con opiniones técnicas, tomas una posición y sobre eso debe haber una votación, porque el Congreso es el órgano que nos representa. Lo que hemos tenido es que eso se debatió desde la noche del viernes durante nuestro sueño o el de la mayor parte del país mientras estaba durmiendo, salvo quizás las personas que trabajan de madrugada en nuestro país, el resto estaba durmiendo. La sesión terminó a las 7:30 de la mañana y no se había aprobado nada que pudiera entrar pronto en vigencia y que pudiera estar sujeto a una siguiente votación. Hemos tenido todo un sábado de protestas y al domingo hemos llegado a aprobar nada de lo que he comentado, de si la inmunidad de arresto, la inmunidad de proceso, no. Hemos cambiado 5 artículos constitucionales para quitarle las protecciones, ya no a los congresistas, sino a los integrantes del Tribunal Constitucional, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, este nuevo órgano que se va a encargar de que no tengamos más hermanitos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, al Defensor del Pueblo. Y ahora, por ejemplo, mientras que estas entidades antes no eran responsables de sus votos, ahora sí van a ser responsables de su voto, mientras que los congresistas no. Y ese tipo de cosas no han pasado por lo que nosotros llamamos deliberación. Es decir, que se den argumentos a favor, en contra, y que en un Estado que se precie de ser tal, haya una discusión realmente seria y técnica sobre esto. Y creo que esa es la principal crítica que hay que hacer a lo que hemos visto ayer en la noche. En menos de 5 horas, la Constitución cambió en 5 artículos y sin que hubiera una mayor deliberación sobre eso. Y porque además la situación es distinta para los parlamentarios y para los otros altos funcionarios que bien has mencionado. Queda la sensación ahora que los parlamentarios están mucho más blindados, están mucho más protegidos de qué van a poder ser procesados, de qué van a poder ser acusados. Porque te pongo un ejemplo, ¿no? Vemos a un parlamentario que se reúne, por ejemplo, con un minero. Meses o semanas después saca una ley en favor de la minería ilegal. Vamos a poder, por lo menos van a poder denunciarlo de tráfico de influencias o algo, porque me parece que él va a poder escudarse diciendo, estaba con mis funciones de parlamentario, aquí no pasó nada, estaba simplemente trabajando. Entonces, exacto, efectivamente.
Tal cual, Tatiana, y nuestra población tiene que entender que así de grave es lo que se ha aprobado en este extremo ayer. Se dice textualmente que no son responsables los congresistas por los actos que hagan en su labor de representación, fiscalización o control político. Recuerden los cuestionamientos del Congreso pasado, el congresista, por ejemplo, Héctor Becerril, sobre si fue o no fue a la casa del ex consejero Águila en el Consejo Nacional de la Magistratura, y él señaló que sí fue, pero en su labor de representación, porque él estaba coordinando cambios de reforma constitucional. Bueno, la Fiscalía está investigando para ver si eso es así. Si nosotros aumentamos al texto de la Constitución esta protección, lo que estamos haciendo es imposibilitar que en los casos concretos se analice si sí hubo algo, ¿no?, que le sacó la vuelta a la norma, que era un acto de representación en realidad, o que en realidad no lo era y nos están en realidad haciendo pasar gestión de intereses por actos de representación común. Por eso es tan grave que además se desproteja a órganos jurisdiccionales. El Congreso nos representa, pero no ejecuta presupuesto y no decide casos concretos. Pero la Junta Nacional de Justicia decide sobre las juezas, los jueces y fiscales. El Tribunal Constitucional decide sobre todas las causas de nosotras, las ciudadanas y ciudadanos del país. Y por lo tanto, hay que guardar la independencia de los órganos jurisdiccionales. Con esa reforma quizás no haya sido el objetivo de las y los congresistas que han votado a favor, pero el texto habla por sí solo, y el texto, al retirarles la protección de la que gozaban, similar a la de los congresistas, los deja expuestos a responsabilidad de votos, que sí, sin embargo, se mantiene expresamente para las y los congresistas. Y además porque la inmunidad que protege a los otros altos funcionarios es justamente para protegerlos, pero no los vuelve inimputables, porque una vez que terminan su periodo, que terminan su mandato, pueden ser acusados y siguen su proceso como cualquier otro ciudadano, sino que más bien es para protegerlos y que ellos puedan cumplir con sus funciones. Por ejemplo, el doctor Urriola, el expresidente del TCE, decía: ahí el Tribunal Constitucional resuelve además conflictos entre poderes del Estado, entre el Ejecutivo, el Legislativo, en fin, y esto podría generar ahora presión política. En el caso del presidente, de todo caso, podría generar que se distraiga de sus funciones atendiendo los temas penales. No sé cuál es tu opinión. Mi opinión es que exactamente es como se ha señalado. Hay ciertas labores en el Estado que por la responsabilidad que tienen tú le das inmunidad, que no debe significar impunidad, pero significa que durante el periodo en el que ejercen la función no deben tener ninguna interrupción, para que concentren sus esfuerzos y para que haya ciertas garantías de independencia. Eso pasa con la Presidencia de la República, pero pasa también con las integrantes del Tribunal Constitucional, pasa con la Junta Nacional de Justicia, pasa, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo. Lo que tú no quieres es tribunos y tribunas, magistrados del TC, que tengan que estar respondiendo demandas por los votos que hicieron. Nos pueden parecer bien o mal y están sujetos al escrutinio público, pero responsabilidades jurídicas por eso, realmente eso queremos, que tengan miedo de poder sentenciar contra ciertos poderes sociales, económicos o políticos, porque la independencia de poderes busca eso. En el caso de la presidencia, lo que se busca es que si el presidente personifica a la nación, por lo menos en esos 5 años para gestionar. Si hace algo mal o trae causas pendientes, el día en que deje su mandato, luego podrá ser como cualquiera de nuestros expresidentes, lamentablemente famosos por estar procesados por casos de corrupción. Creo que no tenemos ningún expresidente que se esté librando o de condenas o de procesados, o de investigados por lo menos, ¿no? Entonces queda claro que no es una carta blanca, pero por lo menos por esos 5 años, dejas que se enfoquen en el tema propio de su labor, que es administrar el país, que no es poca cosa en un país con tantas dificultades y tantos retos como el nuestro. Doctora Ramírez, ¿para usted ese proyecto aprobado el día de ayer es inconstitucional o tiene vicios de inconstitucionalidad? Yo creo que sí, y nuevamente mi razón tiene que ver con que inclusive sin entrar al fondo sobre si inmunidad sí, inmunidad no, hay una cosa que el Tribunal Constitucional dijo a finales del 2018 a propósito del Congreso anterior, que es que cuando tú vas a aprobar una reforma normativa, sobre todo si es constitucional, tú tienes que tener una deliberación, un debate real.
técnico, con argumentos. No puedes hacer las cosas express, a la loca, corriendo. Y creo que lo que hemos visto ayer justamente contradice lo que ha dicho el Tribunal Constitucional a finales del 2018, que en el Congreso las normas no tienen que exonerarse de comisiones y que cuando pasan por las comisiones, en el Pleno tiene que haber un debate real y una segunda votación real. Y que todo eso tiene que hacerse con tiempo, con espacio, con argumentos. Ni siquiera basta que todo el mundo hable, sino qué tipo de intervenciones se hacen y si realmente hay una discusión. Eso no es lo que ha pasado. Y no importa si el texto que retomaron era de un dictamen en minoría. Ese dictamen en minoría no se debatió de viernes para sábado. No fue el que se debatió en la Comisión de Constitución. Para que la gente sepa, los dictámenes en minoría se presentan después de que se ha aprobado el dictamen en mayoría. Es decir, que ni en el grupo de trabajo de Constitución, ni en esa comisión, un debate de esta opción. En el Pleno tampoco, de viernes para sábado. Y ayer, en menos de 3 horas, vamos a pretender a votar un debate sobre 5 artículos constitucionales, cuando lo único que estábamos discutiendo era lo relativo a congresistas. Entonces, nuevamente, sin entrar al fondo, los procedimientos y las formas importan. Esto no solo importa qué decides, sino cómo decides y si realmente decidiste porque se te antojó, por un impulso o porque habían buenos argumentos para una u otra posición. Muy clara, doctora Ramírez, con su posición. Muchísimas gracias por explicarnos cuál es la situación actual, a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que ha hecho el Congreso el día de ayer, y el camino todavía será largo porque es muy probable que esto avance hacia el Tribunal Constitucional. Le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Así están las cosas entonces desde el Parlamento de la República, y que este Congreso, con un periodo corto y que además ha podido hacer algo sumamente importante por los ciudadanos, que serán ellos finalmente los que juzguen su actuar. Vamos a una pausa, volvemos con más.